bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Retomamos la historia de la Iglesia Católica. Estamos en la Edad Media, pero hoy me voy a permitir comentarles una noticia reciente del presente, puntualmente en España, para después ir a la Edad Media, que es donde estamos transitando estos Mates con Historia dedicados a la historia de la Iglesia, y tratar de encontrar claves de interpretación de lo que acontece. Y al final vamos a volver a un hecho también actual. Así que presente, 1000 años atrás y vuelta al presente, como para siempre teniendo por protagonista a la Iglesia y en particular su fidelidad al credo y al Evangelio de Cristo, que es su razón de ser, dicho sea de paso, y su relación con el poder político, la relación. Por eso hoy vamos a aludir a un capítulo de una historia de la Edad Media, que fue la relación entre el papado y el imperio, el pontificado, el papado como institución, y el imperio. Ya lo hemos analizado en mates con historias anteriores, al hablar de Carlomagno, en fin. O también en uno de los últimos del año pasado, en el que aludimos al siglo oscuro, ¿no? El siglo X, ¿no? En el cual la Iglesia va a ser botín de facciones, sobre todo de la política italiana, ¿no? Hoy retomamos un poco esto y vamos a hablar de lo que se conoce en historia como la querella de las investiduras, o la disputa por las investiduras, el vínculo, la prevalencia, la primacía del poder espiritual, representado por el papado, cabeza de la Iglesia, o del poder temporal, representado en ese momento, 1000 años atrás, por el emperador, ¿no? Hace unas semanas, esto está en la noticia, vamos a tratar de poner una al menos, en España, en una ciudad pequeña, creo que es cerca de Segovia, el cura párroco, celebrando misa, le niega la comunión a un fiel que se acerca a recibir la comunión. Esto trasciende porque ese fiel en cuestión era el alcalde del pueblo, que es una persona homosexual que vive abiertamente, públicamente, en matrimonio con otro hombre. ¿Se entiende? Situación. El cura se excusa diciendo que él no puede dar la comunión, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa la comunión para los católicos. La comunión es recibir en eso que aparentemente es un trozo de pan, la hostia consagrada. Para los católicos es dogma de fe de que no es un simple trozo de pan, sino que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y para poder hacerlo, un bautizado tiene que estar en estado de gracia. No puede estar en pecado mortal, ¿sí? De estarlo, debería confesar sus pecados, recibir la absolución. Esto es el catolicismo básico. Lo que pasa es que los tiempos son tan llamativamente confusos que hay que quizá explicar estas cuestiones que hasta hace 2 o 3 generaciones no habría que haberlas explicado demasiado. Bueno, escándalo subsiguiente, por supuesto que el alcalde aprovechó todo el aparato mediático para quejarse de la actitud del párroco, tildándolo de intolerante, discriminador, de cómo no le iba a dar la comunión. Hay una suerte, según su interpretación, de derecho a recibir la Sagrada Comunión, por parte de cualquiera, bajo cualquier circunstancia. Esto escaló a tal punto que la ministra de Igualdad del gobierno español, una ministra del Estado español a nivel nacional, no recuerdo ahora el nombre, por supuesto se hizo eco del reclamo del alcalde y dijo que el gobierno estaba dispuesto a llevar a la Iglesia a los tribunales y llegar hasta el Tribunal Constitucional, una suerte de Corte Suprema en España, porque de ninguna manera podía admitirse en el siglo XXI que se discriminara a alguien por su condición sexual y no se le permitiera acceder a la comunión. Bien, hasta aquí el hecho que desencadena un poco esta vinculación con algo que parece tan lejano y sin embargo está tan presente. La idea
bueno, de más está decir que el gobierno español actual, Pedro Sánchez y compañía, son furibundamente anticatólicos, en su agenda política me refiero, ¿no? Esto creo que no hace falta que lo explique. Pero esta cosa de inmiscuirse el poder público en una cuestión que es claramente interna de la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica la que, de acuerdo a su fe y su magisterio y su catequesis y su doctrina y sus dogmas, define quién se encuentra en condiciones de recibir o no la Sagrada Comunión. Es una cuestión obvia, ¿no? Fíjense cómo entonces los que bregan por la separación Estado-Iglesia, el socialismo, por ejemplo, y que el Estado tiene que ser aconfesional y no puede adoptar una religión en particular, no tienen el más mínimo empacho en proclamarse o autopercibirse como que pueden ellos sí meter la cuchara en cuestiones internas de la Iglesia. Internas de la Iglesia. Es un tema, es un tema. Nos vamos a 1000 años antes, la Edad Media. Estaba vigente lo que se conoce como la teoría de las dos espadas. Tengo acá el libro del padre Alfredo Sáenz, lo hemos citado ya en varias ocasiones, son varios tomos, ¿sí? La tempestad, perdón, a ver, me pongo los lentes, son varios tomos, la nave y las tempestades. La nave y las tempestades, en este caso, es el tomo cuarto, Alfredo Sáenz, la querella de las investiduras, y también analiza la herejía de los cátaros. Nos vamos a referir más adelante. Tenemos muchos temas propios de la Edad Media, las cruzadas, la Inquisición, la espiritualidad del pueblo, del alto clero, la creación de las universidades, en fin, vamos de a poco, vamos de a poco. La teoría de las dos espadas estaba muy vigente en esto que ya podríamos denominar la cristiandad medieval, es decir, los principios del Evangelio, las creencias religiosas proclamadas durante siglos por la Iglesia Católica ya habían hecho carne de tal forma en el tejido social y en la constitución de esos estados primigenios. Estaba vigente el sistema feudal, no había estados-nación como los entendemos hoy, pero había reinos, en fin, condados, marquesados, en fin. Había un aparato estatal, ¿sí?, que administraba justicia, en fin. Habían impregnado el orden social. Y a eso es lo que entendemos como la cristiandad medieval, ¿no? Había una coincidencia de fines entre el poder político y el poder espiritual. Era una Europa cristiana y aún no dividida, como pasará siglos después, con la reforma luterana. La teoría de las dos espadas, básicamente, bueno, hay dos espadas. Una es dada por Dios directamente a la cabeza del poder espiritual, al papado, ¿no?, que tiene potestad originaria de ejercer en su ámbito, el espiritual, todo el poder recibido de Dios. Pero hay otra espada, que es la espada del poder temporal, el poder secular, el poder civil, si quieren, o estatal, que ahí está el tema de si tiene una autonomía. Esto luego dará motivo a otro tema que veremos más adelante, la lucha entre güelfos y gibelinos, güelfos y gibelinos. Los güelfos, partidarios del poder pontificio o de la preeminencia del poder pontificio; los gibelinos, partidarios del poder o de la primacía del poder estatal del emperador. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos la obra de Dante Alighieri. Dante Alighieri es conocido en el 1300 y pico por su famosa La Divina Comedia, pero tiene un tratado político menos conocido que se llama Monarquía, ¿no? Ya vamos a llegar y lo vamos a ver en detalle, ¿no?, esto de la primacía. Pero bueno, esbozo simplemente lo de la teoría de las dos espadas, ¿no? Y acá me parece oportuno citar al padre Sáenz para tener una idea de contexto, y donde va a tener esta querella por las investiduras, la lucha entre el papado y el imperio, y un episodio bastante conocido, diría, que va a ser la humillación de Canosa. La humillación de Canosa. Protagonistas: el emperador, Enrique IV, y el papa, Gregorio VII. Vamos de a poquito.
Dice el padre Sáenz, como para meternos en tema, ¿no? Un pueblo con dos autoridades. Un pueblo con dos autoridades. Obviamente a la Iglesia no le hubiera sido posible vivir al margen del entramado feudal. Hemos dedicado un Mates con Historia dedicado a la Iglesia y el sistema feudal, ¿no? Para profundizar quien quiera. En aquellas circunstancias históricas, unos obispos sin tierras, un párroco sin tierras, un papa incluso sin tierras, hubiesen estado de hecho girando en el vacío, privados de libertad. El sistema feudal se basaba en la propiedad de la tierra. ¿Okay? Veremos cómo dicha situación, que no deja de tener sus aspectos positivos, provoca una auténtica tempestad en lo que toca a las relaciones entre la Iglesia y el poder temporal. Si nos remontamos a épocas precedentes, advertimos que el trato entre la Iglesia y el Estado se caracterizó por el espíritu de colaboración. Desde el año 380, en que Teodosio, el emperador de Roma, proclamó al catolicismo como la religión del Estado, pasando por el año 499, en que los obispos galos bautizaron al joven rey franco Clodoveo, con lo que éste tomaba en sus manos los destinos del mundo bárbaro, llegando al año 800, cuando el Papa puso la antigua corona imperial sobre la cabeza de Carlomagno. Fue la Iglesia quien a lo largo de esos 6 siglos protegió a aquellos hombres que dominaron a Europa y después de la ruina que habían acarreado las invasiones de los bárbaros lograron gestar una sociedad mejor. La época que ahora nos ocupa, la época del feudalismo, no pudo no involucrar a la Iglesia que, por las fuerzas de las cosas, debió integrarse a dicho tipo de sociedad. Es interesante esto que destaca el padre, porque algunos, por prejuicio o por ignorancia, creen que el sistema feudal lo inventa la Iglesia. Lo inventa la Iglesia por comodidad o por avidez de tierras. No, históricamente no fue así. El sistema feudal se va dando por las circunstancias históricas tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Y la Iglesia lo acepta, como hoy acepta el sistema capitalista o el sistema de Naciones Unidas. Y convive con esos sistemas creados por la sociedad civil, fruto de circunstancias históricas. Retomo. El hecho fue que tanto los obispos como los titulares de las abadías o monasterios, se encontraron, sobre todo en razón de las donaciones que recibían de los reyes o de los fieles, a cargo de un vasto dominio agrícola, por lo que pronto se convirtieron en señores rurales, con todos los deberes y obligaciones inherentes a dicho estado. Encontráronse así no solo en la situación de tener arrendatarios a su servicio, sino que también se vieron sujetos a los vínculos de dependencia y fidelidad propios del régimen feudal, pues sus tierras eran feudos, dependientes de un soberano al que debían los servicios propios de un vasallo. De este modo la Iglesia se encontró íntimamente asociada al orden feudal establecido. ¿Fue esta situación positiva?, se pregunta el padre Sáenz. En parte sí y en parte no. Por un lado, la Iglesia llegó a insertarse plenamente en el tejido social, lo que le permitió impregnarlo de espíritu cristiano. Pero por otro, el señor eclesiástico, el obispo diríamos, se pareció quizá demasiado a su vecino laico. Como él, tuvo grandes moradas, un nutrido servicio doméstico, administradores para sus dominios y recaudadores para sus rentas, con lo que finalmente acabó por vivir en la abundancia y el fausto. Es un cura muy ortodoxo, quiero aclarar, ¿no? No es sospechoso de nada el padre Sáenz. El problema de las investiduras, acá nos vamos metiendo más en tema, y vinculándolo con el derrape o esta noticia que parecería sacada de otra época con la que empezamos este capítulo, ¿no? Esto de que la ministra de Igualdad en España quiere que la Iglesia no discrimine a nadie a la hora de dar la comunión durante la celebración de la misa.
de la misa. La inserción de la Iglesia en este tipo de sociedad tuvo no poco que ver con el modo de elegir a los obispos. Para comprender mejor lo que entonces aconteció, nos convendrá recordar cómo se les designaba en tiempos anteriores. Durante los primeros siglos, el nombramiento del obispo implicaba dos elementos. El primero era la elección, que por lo general corría a cargo de alguno de sus colegas o a pedido del pueblo. El segundo lo constituía la consagración, investidura divina, conferida por otro obispo, que en virtud de la tradición ininterrumpida lo enlazaba con los apóstoles. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Por eso no es un tema menor dentro de la Iglesia, la consagración de un nuevo obispo. Y a través de ellos, de los apóstoles, con el mismo Cristo. Fue sobre todo a partir de las invasiones de los bárbaros que el poder público comenzó a intervenir en el nombramiento de los obispos. Ya Clodoveo, el rey de los francos, quien deseaba ver a la cabeza de las diócesis de su dominio a hombres que le mereciesen confianza, algo entendible, dicho sea de paso, se las arreglaba para que nadie ignorara el nombre de sus candidatos preferidos. Con el correr del tiempo, esta intromisión se fue acentuando hasta que en la práctica quedó admitido que no se podía escoger un obispo sin la aprobación del soberano. Carlomagno no tuvo ya reparos en nombrarlos directamente, el emperador nombrando los obispos de la Iglesia. Como estuvo bien asesorado, sus preferencias resultaron por lo común aceptables y aceptadas, pero el principio no dejaba de ser inquietante. Desde entonces fueron los reyes quienes elegían a los obispos, aclamando el clero y el pueblo al designado. Cuando a partir del siglo X se consolidó el régimen feudal, aquella costumbre ya inveterada se mantuvo en vigor. Los emperadores, los reyes, los señores locales eran quienes designaban a los obispos. Pero hicieron algo todavía más preocupante. De aquellos dos elementos que integraban la toma de posesión de una sede episcopal, la elección del nuevo titular y su ulterior consagración, los señores temporales no se limitaron al primero, elegir a la persona del obispo, sino que trataron de irrumpir en el segundo. Existía una teoría, muy vaporosa por lo demás, según la cual el soberano solo otorgaba al candidato escogido la posesión de las tierras adheridas a su título. Le daba simplemente, diríamos hoy, la posesión del feudo. Pero el padre continúa. En la realidad, la gente no acababa de distinguir esa entrega temporal de la colación espiritual. De hecho, en la ceremonia llamada investidura, el soberano le entregaba al nuevo obispo el báculo, el cayado, digamos, ¿no?, de los obispos, y el anillo, mientras le decía, accipe ecclesiam, recibe la iglesia. El poder temporal se arrogaba esta facultad. Le entregaba, al parecer, la cura pastoral, es decir, el derecho de guiar las almas, lo que en realidad es solo competencia de la autoridad sacerdotal. En una sociedad feudal, la entrega del poder temporal por parte del soberano temporal se encontraba plenamente justificada. Y el rey estaba también en su derecho al escoger hombres que fueran aptos para la dirección de los dominios temporales, lo que no significaba que lo fuesen también para ser buenos pastores de la iglesia. Precisamente el hecho de elegirlos, considerándolos desde un punto de vista temporal y político, tenía que traer como consecuencia el que muchos de ellos, que a lo mejor podrían ser excelentes príncipes temporales, resultasen malos obispos y malos abades.
Y ello sucedería más fácilmente cuando los soberanos que elegían a los pastores tenían poca comprensión de los asuntos espirituales. O, lo que es peor, albergaban sentimientos hostiles para con la iglesia. Claro, acá me permito hacer un agregado de mi parte. En tanto y en cuanto el soberano político esté perfectamente consustanciado con la fe, los principios y la enseñanza de la Iglesia Católica, este maridaje, si me permiten, puede dar buenos frutos. Y si no pasa eso, ese es el tema. ¿Qué pasa cuando el poder temporal está en manos de alguien o que es un mediocre o que directamente resulta hostil a los principios del cristianismo, al que se le han reconocido por el sistema feudal todas estas prerrogativas sobre la iglesia? Ahí es donde aparece el problema, ¿no? Por eso la mención que hacía el padre respecto de lo atinado de las designaciones de Carlomagno. Bueno, Carlomagno quizá porque fue un fuera de serie. Y entonces él elegía como obispos a personas que muchas de ellas son santas de la iglesia. Perfecto. Y si no fuera así, eso es lo inquietante, ¿no? Con frecuencia, los señores estaban al acecho de la muerte de los obispos para disputarse la herencia temporal que se abría. Si tenían segundones, los segundos hijos, no el primogénito, los segundos hijos, y querían dotarlos sin perjudicar la herencia del mayor, imaginaban promoverlos dentro de la iglesia, haciéndolos obispos o abades, como si la iglesia fuese una institución de colocación para los segundones de buenas familias. Y continúo y voy resumiendo esta parte. El mismo papado no escapó a esta especie de embargo. Desde fines del siglo X, con frecuencia los papas fueron así instrumentados. Otón el Grande no permitió por primera vez que el papa fuese consagrado antes de que le hubiera jurado fidelidad a él. Desde entonces todos los emperadores del Sacro Imperio, aun cuando se tratase de personas bien intencionadas como Otón III, o incluso santas como Enrique II, mantuvieron a la Santa Sede como una dependencia cercana a la sujeción. ¿Qué podían valer aquellos papas nombrados por los emperadores? Aquellos obispos escogidos por los reyes y aquellos curas párrocos elegidos por los señores feudales. Lo más notable es que muchos de ellos fueron excelentes. Esta cosa, ¿no?, tan propia de la iglesia. Santa y pecadora al mismo tiempo. Constituida por hombres. Lo hemos visto sobre todo en ese capítulo que digamos al siglo oscuro, ¿no?, el siglo X. Terrible, terrible. Porque no eran pocos los príncipes realmente cristianos, anhelosos de contar con pastores ardientes. Esto marca también una diferencia de época, ¿no?, comparada con nosotros. Sin embargo, el peligro de que hombres indignos ocupasen en la iglesia puestos de responsabilidad no era pequeño. Bastaba que un emperador malo o que un rey perverso sucediesen a monarcas buenos para que la designación de los obispos entrañase consecuencias catastróficas. Y ahora describe un poco las consecuencias negativas de este sistema. Sea lo que fuere, el hecho es que desde que la elección de los prelados dependió del arbitrio de los reyes y de los señores, no fueron ya las virtudes sacerdotales las que abrieron el acceso al episcopado. Lo que con frecuencia se buscaba en los candidatos era que diesen garantías de fidelidad a la política de los príncipes. Por lo demás, los que ambicionaban alguna mitra, la mitra es el sombrero, llamémosle así, ceremonial de los obispos, ¿no?, o de los papas también, necesitaban en la práctica el aval de determinados cortesanos. Pues bien, estos últimos no solían dar su apoyo gratuitamente, sino que lo vendían. El obispo que así entraba en la diócesis por lo general se endeudaba y para pagar a su acreedor se veía obligado a vender cosas religiosas
La Iglesia, por cierto, condenaba dichos procedimientos. Es lo que se conoce como simonía. Simonía, la venta de cosas sagradas. Ya los maldijo a partir de Simón el Mago, según lo relatan los Hechos de los Apóstoles, quien ofreció dinero a San Pedro para comprarle el don de imponer las manos. De ahí el término simonía. Un clero simoníaco, desde luego, no ofrecía ninguna seguridad de que luego se preocupara de sus obligaciones de Estado. Asimismo, era imposible que hombres semejantes tuviesen la virtud y austeridad necesarias para guardar el celibato y la continencia. Muchos clérigos e incluso no pocos obispos vivían con su mujer y sus hijos. Cuando un obispo se comportaba públicamente de este modo, puede imaginarse la conducta del clero sometido a tales autoridades. ¿Ven cómo, si la actual situación de la Iglesia Católica nos pone frente a una verdadera crisis de fe y de sentido? Lo he sostenido y lo sostengo y ya llegaremos a esa oportunidad, ¿no? A ese momento. Bueno, no es nada nuevo, ¿eh? Esto, la Iglesia ha vivido épocas que algunos consideran que eran idílicas. Tienen sus claroscuros, como dice el padre Sáenz. Llegados al sacerdocio para asegurarse una situación cómoda, gozaban de los placeres de la vida, vivían en el lujo, tomaban parte en las distracciones mundanas, en las fiestas, en los juegos, en la casa de cacería, ¿no? Así apareció un clero alto, feudal, no raras veces manchado por la simonía y el concubinato, de costumbres más cortesanas que sacerdotales, mientras que en las aldeas, casi a la par de los siervos o los colonos, vivía un clero bajo, ignorante y a veces también vicioso. Bien, discurre, para decirlo de mejor modo, el padre Sáenz en algún momento la Iglesia va a reaccionar ante este panorama, que la apartaba de su misión y de su verdadero mensaje, del cual era portadora desde hacía varios siglos. Y empiezan las primeras tentativas, a partir de los sucesivos pontífices, de limitar este cuadro de situación. Con un detalle al cual yo no voy a entrar, prefiero ir un poquito a lo que fue esto de la crisis entre el emperador, el enfrentamiento entre el emperador Enrique IV y el Papa Gregorio VII. Me voy a concentrar en eso. El Papa es Gregorio VII, el monje Hildebrando. Los cardenales eligen a un monje prácticamente encerrado en la oración, ¿no? Y confían en que sea el hombre que pueda navegar o tomar el timón de la barca en esta tempestad. Uno de los hombres más intrépidos que he conocido en la historia, de inteligencia diáfana, estaba dotado de impulsos místicos, así como de una tenacidad indomable. De niño se educó en Roma, en un monasterio del Aventino. Luego se sintió llamado por Dios a actuar públicamente en la vida de la Iglesia, adquiriendo una gran experiencia religiosa y política. En el año 1073 murió el Papa Alejandro II. Mientras se celebraban los funerales, la gente empezó a gritar «Hildebrando, Hildebrando». Se reunieron los cardenales y lo hicieron papa, tras conferirle el presbiterado y el episcopado. Era, según dijimos, un hombre de fe intrépida, que cabalmente lo mostraría ante los enemigos de la Iglesia y los transgresores de la moral cristiana, pero delante de Dios se conducía como un niño desvalido, solo confiando en la misericordia del Señor. Los pecados de la Iglesia lo llenaban de santa indignación, que no era en el fondo sino expresión del celo de las almas. Una intensa piedad eucarística y mariana, se unía con una admirable austeridad de vida. Claramente, la Iglesia elige a una persona preparada para dar esta pelea, ¿no?
Emerge aquí otra gran figura, la del contrincante del Papa Gregorio, un joven príncipe de la casa de Franconia, ahora emperador de Alemania, Enrique IV, quien ascendió al trono imperial en el año 1056 y allí permaneció durante 50 años. Enrique no quería saber nada con esta renuncia de sus derechos que se le solicitaba. Bien, en el medio describe esto de que la iglesia empieza a decir, un momentito, vamos a poner un poquito las cosas en orden. Esto de que los obispos los elija y los consagre el emperador, y no. ¿Acaso sus antepasados no habían nombrado a los papas? La promulgación del decreto pontificio encendió así una prolongada querella entre el papa y el emperador, entre el sacerdocio y el imperio. Describe quién era Enrique, bueno. Y vamos a cuando las cosas se ponen pesadas. Sin embargo, las cosas se encresparon. En cierta ocasión los enemigos del papa llegaron a atacarlo físicamente en la misma Roma. Estaba celebrando en Santa María la Mayor, una de las basílicas pontificias en Roma, cuando un grupo de forajidos irrumpió en la basílica y apoderándose de él lo arrastraron por las calles, hasta encerrarlo finalmente en una torre. El pueblo romano, indignado, corrió tras los culpables exigiéndoles que lo soltaran. Entonces el jefe de los secuestradores, un tal Cencio, pidió perdón al Santo Padre, quien fácilmente se lo concedió, poniéndole de penitencia de ir en peregrinación a Tierra Santa. Luego, como si nada hubiera sucedido, volvió a la basílica para continuar la misa. Mientras tanto, el emperador seguía en sus 13, haciendo reunir en Worms, una ciudad alemana, un sínodo, compuesto por sacerdotes y prelados hostiles al Papa. Allí llenaron de calumnias al falso monje Hildebrando, como lo llamaron, o también al hermano Hildebrando, cual si fuera un obispo más, acusándolo, entre otras cosas, de haber turbado la paz de la iglesia y de usurpar un poder al que no tenía derecho. Fíjense, las tensiones en el seno de la propia iglesia. El mismo emperador le escribió una carta insolente que así comenzaba: Enrique, rey, no por usurpación, sino por piadosa ordenación de Dios, a Hildebrando, no ya sucesor de Pedro, sino falso monje. Así se dirigía el emperador al Papa. Para concluir, yo, Enrique, rey por la gracia de Dios, a una con todos nuestros obispos, te decimos, desciende a ser condenado por todos los siglos. Fin de la cita. De este modo, lo declararon depuesto al Papa. Un emisario que enviaron a Roma para invitar al clero y al pueblo que le diesen sucesor, presentó desfachatadamente dicha exigencia ante un concilio reunido en esa ciudad, bajo la presidencia del propio Papa. Dirigiéndose a éste le dijo: mi señor el rey y los obispos de Ultramontes y de Italia te mandan bajar de esta cátedra que has usurpado con simonía y violencia. Volviéndose luego a los padres allí reunidos, les notificó que el emperador esperaba que eligieran un papa legítimo que fuera pastor y no lobo rapaz como este. Se dan cuenta de que la cosa había tomado una connotación totalmente, nos parece algo descabellado, pero esto ocurrió hace 1000 años, ¿no? Dada esa atmósfera que paulatinamente había ido confundiendo los roles espiritual y temporal. Y esto culmina con la famosa humillación de Canosa. Canosa es un castillo cerca de Parma, en Italia. Está en las ruinas, vamos a tratar de poner imagen. Y lo cuento acá como lo relata, es un hecho conocido, hay imágenes alegóricas, ¿no? Entonces, el Papa lo excomulga. La excomunión decretada por la autoridad religiosa católica respecto de alguien, de un bautizado, implica no solo la imposibilidad material de acceder a la comunión sacramental, sino que implica también una serie de limitaciones. Prácticamente era una declaración de muerte civil en la época.
Porque en caso de morir, por ejemplo, no podía recibir funerales ni ser enterrado en un cementerio, en un camposanto, etc. No podía contraer nupcias, no podía acceder a los sacramentos. Entonces se desarrolló una escena absolutamente inesperada. Con el mayor sigilo, Enrique partió de Alemania, Enrique el emperador, acompañado de su esposa y de su hijo Conrado, en dirección a Roma. Ya estaba cerca la Navidad, por cuanto debieron cruzar los Alpes en medio de la nieve. La emperatriz y el niño viajaban en una especie de trineo, mientras el emperador y su séquito iban a pie, a veces teniendo que arrastrarse por los peñascos, no sin peligro. Gregorio VII, el Papa, que ya estaba de viaje hacia Augsburgo para asistir a aquella dieta proyectada, al enterarse de lo que estaba haciendo el emperador, se retiró al castillo de Canosa, propiedad de la condesa Matilde. Enrique se presentó allí como un penitente, descalzo y sin las insignias imperiales. El emperador, el hombre más poderoso del momento, se presentó como penitente, descalzo, y vestía un simple sayal de penitente. 3 días estuvo aguardando a las puertas del castillo. Al Papa le costaba pensar que pudiera estar realmente arrepentido aquel rey que tantas veces había faltado a su palabra. Pero al fin, vencido por sus muestras de arrepentimiento y la intercesión de la condesa, que era prima del emperador, de Adelaida de Saboya, suegra de aquella, y también del abad de Cluny, que era padrino de bautismo del emperador, acabó por recibirlo y perdonarlo, reintegrándolo al seno de la iglesia. Enseguida Gregorio celebró misa y dio la comunión al monarca arrodillado. La célebre humillación de Canosa. Bien, después no va a cumplir su palabra, el emperador, les adelanto. Pero bueno, y no va a ser la única querella de investiduras, va a haber 2 más por lo menos, ¿no? Pero era como para entender otro capítulo problemático en la historia de la Iglesia. Y volvemos al presente, para darnos cuenta de que esto de que la Iglesia se vea manoseada por el poder político, o tratada como sirvienta o atada de pies y manos a un discurso político contemporáneo, puede llegar a pasar también hoy. Me llamó mucho la atención una nota de opinión en el diario Infobae del 15 de enero de este año, cuya firma es del padre Guillermo Marcó. El padre Guillermo Marcó pertenece a la Arquidiócesis de Buenos Aires. Supo ser durante mucho tiempo vocero del arzobispado. El padre Guillermo Marcó, ex vocero del arzobispado, actualmente sacerdote en la Arquidiócesis de Buenos Aires, escribe una nota muy breve, me llamó la atención, y porque yo digo, no puede ser que uno como bautizado católico esté tan en las antípodas de este tipo de razonamientos, ¿no? Era a raíz de la asunción de Donald Trump como presidente. Y fíjense lo que dice el padre Marcó. El vínculo entre el Papa Francisco y el presidente Joe Biden, el expresidente, el presidente saliente, ¿no?, que es católico, es bautizado Joe Biden, consolida un puente diplomático con valores compartidos. Joe Biden, por ejemplo, se declara totalmente a favor del aborto, sin límites temporales. El aborto como un derecho. Ha sido abanderado de las políticas transgénero, ideología de género pura y dura, Joe Biden. Valores compartidos, dice el padre Marcó, que contrasta con los desafíos de la relación entre el pontífice y el futuro presidente Trump. El reciente nombramiento de un cardenal crítico a la era Trump en Washington es un mensaje que resuena más allá de lo eclesiástico. El Papa Francisco ha nombrado al cardenal Robert McElroy como próximo arzobispo de Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Uno de los obispos más progresistas, dice él, del país, pastoreará sobre 600.000 católicos que viven en la capital. Ha sido un aliado del Papa Francisco en la defensa de los migrantes.
Parece ser que la cuestión de la inmigratoria, que no digo que no sea importante, es un tema casi monotemático hoy en el Vaticano, en la Santa Sede y en algunos curas, bregando por las familias que iban a ser separadas por esta causa. Obispo de San Diego, bueno, en fin, este personaje. La relación entre el Papa y el presidente Joe Biden, un católico comprometido, así dice, ¿eh? Un católico comprometido. ¿Comprometido con qué? Me pregunto yo. ¿Con qué tipo de cosas? Además de ser responsable de una guerra internacional, con cientos de miles de muertos, digo, ¿no? Estados Unidos no fogoneó eso en los 4 años anteriores, con un católico comprometido en la presidencia. Me pregunto yo, no sé. O yo lo veo muy distinto al tema, o el padre Marcó está, no sé, está en otra sintonía. Comprometido con la justicia social, el cuidado del medio ambiente y la inclusión. Estos valores, reafirmados en múltiples encuentros, quedaron plasmados recientemente cuando Francisco recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en reconocimiento de su impacto global como líder espiritual. Es la más alta distinción que otorga el gobierno norteamericano. Parece que estuviéramos hablando de lo que hablábamos que pasaba hace 1000 años. Está embelesado, parece quien escribe, porque el Papa sea condecorado por el poder político. Este gesto cargado de simbolismo refuerza un vínculo que se ha fortalecido desde el comienzo de la administración Biden. Sin embargo, el Papa Francisco y Donald Trump representan polos opuestos en numerosos temas, desde la construcción de muros en lugar de puentes hasta el negacionismo del cambio climático. ¿Se dan cuenta la prioridad, ¿no?, del padre Marcó? Negacionismo del cambio climático, tema discutible y discutido si los hay, y la famosa política migratoria. Dicho sea de paso, el Papa hoy sigue siendo el jefe de un Estado, ¿sí? Lo hemos analizado, los estados papales, de los estados papales al Estado de la Ciudad del Vaticano. El Papa hoy es monarca absoluto, soberano absoluto de un Estado, minúsculo, pero un Estado al fin, ¿eh? Si al padre Marcó le preocupan tanto los migrantes, podría sugerirle al actual pontífice que habilite la Piazza San Pietro para alojarlos. ¿Qué se lo impide? Sin embargo, ese Estado, el Estado de la Ciudad del Vaticano, sigue teniendo las mismas murallas de hace siglos, ¿eh? Murallas de 20 metros por alto y de 15 metros de ancho. Es inexpugnable. Y que yo sepa, no se admite mucho flujo migratorio en el Vaticano. Digo porque si tanto le preocupa al padre Marcó, yo sugeriría no alardear tanto, no bramar tanto por el muro de México en Estados Unidos, sino porque hay otros muros en Europa. En un mundo politizado, el Papa y el presidente Biden parecen representar una esperanza común, la posibilidad de tender puentes donde otros construyen muros. Y en fin, todo este tipo de palabrería vacía, que habla un poco de la crisis que está viviendo la Iglesia. En fin, no me extiendo más, ya saben, videos que tratamos de que sean cortos y dejamos este tipo de reflexiones para el análisis de ustedes. Les dejo un saludo, nos vemos la próxima si Dios quiere, buena semana para todos.